el tercer rey de Israel, Salomón, hijo de David, tuvo como encargo edificar el primer templo a Dios, famoso y conocido como el Templo de Salomón. Durante varios capítulos del Libro de Reyes se enumeran materiales y detalles utilizados para la construcción del gran proyecto, siendo el capítulo 8 uno de los grandes momentos donde la gloria de Jehová lo llenó totalmente. Enseguida, el rey Salomón comenzó a dar un gran discurso, hablando de la grandeza de Dios, su fidelidad al permitirle haber construido casa para él, entre otras cosas. Primero de Reyes 8:41. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. La idea central que Salomón transmite, en este fragmento al menos, es que aún los extranjeros, es decir, personas no judías, escucharían del gran Dios de Israel, y por voluntad, al escuchar de su gran nombre, se acercarían a su templo, y utilizando sus palabras, entenderían que el nombre de Jehová era o es invocado en ese templo. También, el profeta Isaías, casi al final del período de los reyes de Israel, escribiría algo similar. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. En este segundo ejemplo es mencionado que las naciones buscarían acudir al templo de Jehová, reconociendo que Él es el Dios verdadero y sobre todo para seguir sus caminos. Ambos casos plantearon o establecieron sobre la cultura judía la noción de que efectivamente Jehová aceptaría a cualquier persona o nación, siempre y cuando esas personas o individuos se acercaran primero. Es decir, si Salomón e Isaías argumentaban que las naciones vendrían a escuchar y aprender de Jehová, entonces ellos lo convirtieron en un elemento no negociable de su forma de vida. Por ejemplo, los judíos en menor o mayor medida evitaban contacto físico con los gentiles, puesto que al tocarlos podrían provocar impureza ritual. Así las sociedades, de un lado los judíos y del otro todos los demás, se desarrollaron con cierta división y poco a poco excluyéndose entre sí. Aún así, en el sentido estricto, la cultura judía no rechazaba de inmediato a alguien que quisiera conocer de su Dios, pero la única manera en que lo toleraban o aceptaban requería de antemano una conversión al judaísmo. Esto lo dedujeron de Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Un resumen drástico pero bastante realista es que el judaísmo contemporáneo a Jesús tenía en la mente que, siendo considerados el pueblo verdadero de Dios, las demás naciones debían acercarse a él. Nunca, ni por error, ellos irían a hablar de su Dios para atraer a las demás naciones. Tenían, para defender esa idea, las declaraciones de Salomón al dedicar el templo, las de Isaías en su profecía, y finalmente, en los libros de la ley de Moisés aparecía específicamente que si alguien quería celebrar la Pascua de Jehová, necesitaba ser como uno de su nación. Jesús está a punto de dar las últimas indicaciones antes de ascender al cielo. Entre ellas, quizá la más importante tiene que ver precisamente con invertir una de las creencias más arraigadas de los judíos. Los discípulos, habiendo conocido al Mesías, presenciado su trabajo, muerte y resurrección, ahora tendrán la orden directa de ir a todas las naciones sin distinción de nacionalidad o credo, a decirles que es Jesús el Hijo de Dios. Pero, sobre todo, que aquel hombre de Nazaret, al vencer la muerte, era en el sentido más amplio y real, el camino, la verdad y la vida.
Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Después de ir lejos del evangelio de Marcos, ahora regresaremos a él, en lo que comúnmente se conoce como la Gran Comisión y la Ascensión de Jesús. La casi locura que Jesús hablaba iba en total contra a lo que todos sus discípulos habían aprendido y experimentado toda su vida. Alexander McLaren, predicador bautista, escribió lo siguiente: es de notar el alcance universal de la afirmación del dominio de Cristo. Él había venido al mundo para comenzar con el propósito de que el mundo por él fuese salvo, o, si alguno tuviera sed, venga. Las parábolas del reino de los cielos están trazadas en la misma escala grandiosa. No puede disputarse que Jesús vivía, se movía y tenía su ser dentro de esta visión de dominio universal. Por esa razón, aquí surge el gran contraste entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo era intolerante, como deben serlo todas las religiones meramente monoteístas, y estaba seguro, el judaísmo, de su futura universalidad. Pero no era proselitista, no era una fe misionera. Tampoco lo es hoy, que sigue siendo exclusiva y no progresiva. Sumando lo observado al inicio y esto, queda claro que si bien era un mandato directo de Jesús, lo que él pedía no era sencillo en términos de que sus discípulos no creyeran o no pudieran predicar, sino que ahora la complejidad incrementaba. Ellos debían predicar tanto a personas judías como no judías, algo a lo que definitivamente no estaban acostumbrados. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El cierre del Evangelio de Marcos corresponde casi como una calca a su inicio, donde creer es esencial. Marcos 1:14. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Grandes preguntas derivan de la frase de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué significa creer? ¿De qué cosa provee salvación? ¿Por qué querrían las personas ser salvos? Albert Barnes lo resumió así: el que cree el Evangelio es aquel que lo considera verdadero y actúa como si fuera verdadero. Es decir, cree que el ser humano es pecador y debe actuar conforme a la creencia de esta verdad y arrepentirse. Que hay un Dios. El ser humano debe creerlo, temerle, amarle y buscar su favor. Que Jesús murió para salvarlo. Tener fe en él es creer que esto es verdad y actuar en consecuencia. Que hay un cielo y un infierno. Creer esto es aceptar el testimonio y actuar como si fuera cierto, buscar el uno y evitar el otro. Y que hemos de morir. Creer esto es actuar como si así fuera, estar preparados para ello y esperarlo cada día y cada hora. En una palabra, la fe, que consiste en sentir y actuar como si realmente hubiera un Dios, un Salvador, un cielo y un infierno, como si fuéramos pecadores destinados a morir, como si mereciéramos la muerte eterna, estuviéramos en peligro de ella y, a la luz de todo esto, poner nuestros intereses eternos en la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Así, entonces, otra manera de resumirlo, sucedió al inicio del trabajo de Jesús en la tierra, cuando se entrevistó con Nicodemo, principal entre los judíos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La orden y mensaje de Jesús es uno que alerta entre la vida y la muerte. Es Jesús el que está en medio de ambas, el que restauró la relación entre Dios y los hombres, aquella que fue dañada a través del pecado, al inicio de los tiempos, con Adán y Eva. Dios envió a su único Hijo a morir, para que todos los hombres, creyendo, puedan tener también la vida eterna. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
no solo acerca del ánimo que imprimen las palabras de Jesús, sino un asunto no menor es que las palabras de Jesús hablan de las señales que seguirán a los que creen, y no de que los que crean deben seguir esas señales. En otras palabras, tal como sucedió con el propio Jesús, las personas que se acercaban a él requerían primeramente creer antes de ver la gloria de Dios. Jesús no hacía milagros y maravillas para atraer a las personas. Nunca lo hizo. Por esa razón, aquellos que se nombren seguidores de Jesús no podrán actuar distinto. Primero deberán creer, y luego las señales les seguirán. Respecto a ese versículo y alineado a esa aseveración, escribió esto el pastor David Guzik. Esta promesa debe ser entendida en el contexto de los peligros inherentes a llevar el evangelio a todo el mundo. Por ejemplo, así como Pablo fue mordido por una víbora y también fue preservado en una isla tras naufragar, Jesús nunca tuvo la intención de beber veneno voluntariamente o de intentar manipular víboras para que fuera una prueba específica o medida de fe. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Llegando cada vez más al cierre del Evangelio, puede apreciarse con claridad una influencia posterior a la de solo contar o narrar lo que el apóstol Pedro presenció por sí mismo. Pero esa revisión no la abordaremos aquí. Alexander Maclaren escribió lo siguiente: el hecho asombroso de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios debería llenar nuestro presente, así como la cruz llena nuestro pasado y la venida de Cristo para juicio llena nuestro futuro. Por eso, el pensamiento central que debe dominar nuestra visión del presente, en su dimensión más elevada, es a Cristo en un trono sentado a la diestra de Dios. Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Siendo prácticos, los discípulos no obedecieron de inmediato la indicación en todas partes. De hecho, al principio el evangelio creció, ciertamente, pero dentro del área de Jerusalén. Y no fue sino hasta que comenzó la persecución de los seguidores de Jesús, cuando las personas comenzaron a huir y en los lugares a los que llegaban, predicaban el evangelio. Esto es narrado en el siguiente libro, después de los evangelios, Hechos de los Apóstoles. Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salir a predicar a todas partes constituye, en el sentido estricto, un versículo que nos cuenta lo que ocurrió después de que Jesús ascendió al cielo, y en el sentido amplio, que todos aquellos que creen en Jesús el Mesías, en el pasado y en el presente, siguen saliendo y predicando en todas partes. Las buenas nuevas o el evangelio debe ser comunicado y transmitido a todos aquellos que no han conocido a Jesús. Años después de esto, el apóstol Pablo hablará acerca de la importancia relacionada a los que siguen a Jesús, de aquellos que llevan el mensaje del evangelio, considerando sobre todo que, tal como Jesús lo dijo, ya no es acerca de una nacionalidad específica. Dios no es, nunca ha sido, restrictivo acerca del origen de las personas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios ha redimido y utilizado a personas que a simple vista deberían ser rechazados de cualquier relación con Dios. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús aparece una mujer que fue prostituta, otra que procreó un hijo con su propio suegro. Y así podríamos nombrar ejemplo tras ejemplo a personas que no eran de nacionalidad judía, o cuya ocupación era de dudosa ética, o asesinos incluso, y que, acercándose honestamente a Dios, no fueron rechazados. Estas fueron las palabras de Pablo. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Jesús ascendió al cielo frente a sus discípulos, dándoles una instrucción precisa: predicar el Evangelio. A partir de ahora, ellos son pescadores de hombres, y todos los hombres que no conocen o no creen aún en Jesús son los peces. La ascensión de Jesús no implica, por ningún motivo, abandono a sus discípulos o a la humanidad. El libro de Hechos entrega un detalle adicional. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. La humanidad no está abandonada a su suerte. Todo aquel que cree en Jesús espera su regreso. El plan divino y de redención de la humanidad no terminó con Jesús resucitando. Continúa hasta hoy. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, quien vio a manera de resumen, por así decirlo, toda la historia de la humanidad, concluía precisamente en el dominio final del Hijo de Dios. Y detalló con precisión que en los lugares celestiales se encuentran varios tronos, concordando exactamente con la idea del Evangelio de Marcos, en la que Jesús, al ascender al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Con base en lo que el Evangelio de Marcos escribió, en lo que el profeta Daniel vio y la narrativa adicional que entrega la Biblia, todos los creyentes en Jesús viven, mueren y descansan en la esperanza y la fe de que Jesús volverá. Así también, en el último versículo del último libro de la Biblia, el apóstol Juan escribió con la misma convicción y certeza que todos nosotros. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.